apocrina y merocrina. Como les digo, eso lo tuvieron que haber visto el semestre pasado. ¿Alguien recuerda, por favor? Bueno, preguntemos al azar, así al azar, cualquier persona. No, profe, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Es que no escuché Listo, bien. sí, señor. ¿En qué consiste la secreción apocrina y la secreción merocrina? En cuanto a los tipos de secreción de la glándula. Pues la secreción se realiza por un extremo de la célula, que igual es que la involucra como la pérdida parcial del citoplasma, tengo entendido. ¿Esa cuál sería? ¿Apocrina o merocrina? Apocrina. Muy bien, esa es la apocrina. Si ustedes de pronto recuerdan, cuando habían esa secreción, así como nos dice María Clara, se forma una especie de, como de burbuja o una proyección citoplasmática en la parte apical de la célula. Cuando la célula lleva a cabo esa secreción, como decía María Clara, parte del citoplasma se pierde. Entonces esa es la característica de una glándula merocrina. Pierde el citoplasma o parte de su citoplasma durante la secreción misma. Y la parte merocrina, esta sí tiene que ver mucho con gránulos. La secreción merocrina está dada por gránulos intracitoplasmáticos, los cuales se liberan a la secreción y pues obviamente en este caso la célula no pierde ninguno de sus componentes. Esos gránulos se encuentran dentro del citoplasma, pero pues al ser expulsados no conlleva que se pierda parte del citoplasma de la célula. Precisamente, como la glándula, yo les comentaba, tiene muchos componentes dentro de su secreción, por eso es que hay varios tipos de secreción en cuanto a apocrino y merocrino. La parte apocrino le va sobre todo a dar la parte lipídica de la leche. Si ustedes pues, han visto alguna vez o saben sobre leche, la leche tiene grasa, ¿no? En alguna medida tiene algo de lípidos. La parte merocrina se va a encargar de la adición, por ejemplo, de algunas sustancias como proteínas, inmunoglobulinas, los mismos carbohidratos, azúcares, entre otros. Entonces, tengan muy presente que obviamente esta glándula tiene este tipo de secreción mixta. Ya cuando uno evalúa propiamente el parénquima de la glándula mamaria, pues vamos a ver que tiene un componente pues bastante diverso. El primer componente es el glandular, que pues ya ahorita lo vemos, normalmente tiene un epitelio cúbico simple, pero aparte de eso el estroma es mixto. El estroma de la glándula mamaria está compuesto por tejido conectivo, por colágeno, ¿no? Como cualquier otro tejido. Pero aparte de eso, en la glándula mamaria hay músculo liso, y sobre todo ese músculo liso se va a ubicar en la periferia de la parte secretora de lo que son los adenómeros. ¿Por qué hace esto? Pues porque el músculo liso ayuda en parte a liberar la secreción fuera de la glándula mamaria. El músculo liso tiene la capacidad de contraerse. Al estar en la periferia de la glándula, lo que hace es contraer la glándula para que la secreción se dirija a través de los ductos de drenaje. Por eso dice allí que el estroma es fibromuscular. ¿Listo? Cuando escuchen ese término, es la parte fibrosa es colágeno y pues la parte muscular es de músculo liso. De hecho, a este músculo se le llama tejido mioepitelial. ¿Listo? Cuando yo tengo un artículo de tumores de glándula mamaria, se los voy a dejar ahorita en la tarde para que lo revisemos la próxima clase. Los otros artículos también los revisamos la otra clase, taller, que no me han preguntado. Taller los revisamos la próxima clase. Y es para que ustedes vean, pues la verdad, medicina veterinaria se ha avanzado muchísimo en la parte de diagnóstico de glándula mamaria, de tumores. De hecho, no sé si ustedes sabían, pero muchos estudios que se realizan, sobre todo en caninos, se extrapolan o se utilizan como un método de estudio de tumores en humanos. Esa parte, la verdad, que pues, la medicina veterinaria se ha aportado bastante. Y el artículo que les comento, pues explica precisamente eso. Cuando una glándula mamaria desarrolla un tumor de, pues el tipo que sea, benigno o maligno, ustedes van a ver que se involucra tanto la parte epitelial como la parte fibromuscular. ¿Listo? Y como les decía, también se le llama mioepitelial porque normalmente el músculo está muy asociado al epitelio cúbico simple. Aquí cuando ustedes ven el cambio, que puede ser cúbico o cilíndrico, tiene que ver con la actividad secretora. Normalmente cuando la glándula está activa, el epitelio tiende a ser un poco más alto, pero asimismo cuando la glándula está pletórica de leche, ahorita vamos a ver cómo se da el drenaje de esa glándula, de esa leche, el contenido de leche dentro de la glándula puede aplastar el epitelio y hacerlo ver entre cúbico a plano simple.
¿Listo? Entonces el epitelio de la glándula en verdad sí varía bastante, pues dependiendo de algunos otros factores como la actividad de la glándula o la cantidad de leche que puede llegar a contener la glándula. Normalmente en la secreción láctea, el número de células, aquí en este caso como lo llamamos leucocitos, debe ser bajo. Pues en una glándula mamaria normal debe ser bajo. Cuando se presentan casos de mastitis, que así se le llama la inflamación de la glándula mamaria, que es muy común en rumiantes, el número de células inflamatorias o leucocitos va a aumentar, ¿listo? Y eso obviamente empieza a indicar que hay un fenómeno inflamatorio activo en la glándula mamaria. Los leucocitos que podemos encontrar allá son linfocitos, neutrófilos, macrófagos, tal vez son los más comunes, pero se van a encontrar allí. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué es el calostro, por favor? ¿Se han escuchado alguna vez ese término? ¿Para qué sirve? ¿Qué es el calostro? Profe, pues el calostro no es como tal como la primera amamantación que le dan al ternero. Y pues generalmente el calostro lleva, pues, si no estoy mal, varias proteínas y células inmunes. Sí, señor, muy bien. Profe, ¿le puedo complementar a mi Claro, compañero? claro, claro que sí. El calostro es como un tipo de nata, por así decirlo, que tiene la leche, pues, de la vaca, por así, si hablamos de ovinos. Listo, pero recuerden que ese calostro está muy asociado al periodo del posparto, es decir, las vacas únicas exclusivamente presentan calostro más o menos unos 3-4 días posterior al parto. En todas las especies pasa lo mismo. Es fundamental que los herbívoros, tanto rumiantes como equinos, por ejemplo, tomen sí o sí leche, en este caso calostro. Más adelante ustedes van a ver los tipos de placentación, ahí es donde viene lo interesante. Como nos decía ahorita Andrés, sí, todos esos componentes son válidos. El calostro va a tener proteínas, en este caso inmunoglobulinas, va a tener leucocitos, tiene obviamente anticuerpos de origen materno. ¿Y por qué es que esto es importante? Como les comentaba, tanto rumiantes como equinos, sobre todo en rumiantes, ellos durante el desarrollo embrionario no entran en contacto con la con la sangre materna. ¿Listo? Es decir, ellos no están comunicados directamente al torrente sanguíneo de la madre. Esto a qué conlleva a que el neonato rumiante o herbívoro no adquiera, digámoslo así, inmunidad. La sangre no tiene anticuerpos o no tiene una cantidad suficiente. Caso diferente, por ejemplo, en perros o en nosotros mismos en los primates. Obviamente sí hay que tomar leche materna, ¿no? Pero por el tipo de placentación que tenemos nosotros y los perros, que es más invasiva, nosotros sí entramos en contacto con la sangre materna y de esa forma podemos adquirir inmunidad. En estos animales herbívoros, equinos y rumiantes, ustedes siempre, cuando van a trabajar en eso, por favor no se les olvide esto, siempre tienen que asegurar que el ternero o el potro tome calostro por lo menos durante las 6 primeras horas de vida, inmediatamente después del nacimiento, ¿no? Tiene que ocurrir eso. ¿Por qué pasa esto? Porque como les digo, estos animalitos nacen sin anticuerpos, entonces cualquier tipo de patógeno que encuentren en el medio ambiente los va a afectar. La idea es que cuando ellos consuman calostro, ese calostro se dirija a la parte intestinal y a través del intestino se absorban las inmunoglobulinas. No sé si ustedes alguna vez han pensado en esto. ¿Por qué, por ejemplo, a un animal no se vacuna antes de los 42, 45 días? ¿Quién me puede decir por qué? ¿Qué tiene que ver con esto que les estoy diciendo? ¿Alguna vez han escuchado eso? A un perro, a un gato no se vacuna antes de los 45 días. ¿Por qué será eso? Profe, creo que es porque después de ese tiempo ya pasó como que terminaron las inmunoglobulinas que le transmitió la mamá. Exactamente, muy bien, Erika. Es por eso, porque esos animalitos nacen con inmunoglobulinas y el periodo de vida de esas inmunoglobulinas maternas es más o menos de 42 días. Si ustedes vacunan antes de ese periodo, lo que van a hacer es abrir una ventana. Imagínense que ese perrito tiene anticuerpos para parvo y ustedes lo vacunan con una vacuna de parvo, pues que va a hacer que la vacuna interactúa con los anticuerpos que ya tiene y no va a desarrollar defensa. En los potros y en los bovinos, en los herbívoros en general, no pasa eso. Los animales nacen sin anticuerpos prácticamente de defensa. ¿Listo? Entonces, por eso es que es tan crítico que lo consumen en ese periodo. Ahora, ¿por qué durante las 6 primeras horas de vida? Eso no es porque a mí se me ocurre que sea así, ¿no? Cuando los neonatos empiezan a desarrollarse en su etapa neonatal, el intestino
intestino se cierra, por decirlo de alguna forma. Las uniones intercelulares de las células epiteliales al momento del nacimiento son laxas, son abiertas, pero a medida que el intestino madura, en cuestión de horas, el intestino se cierra y de esa forma ya no se pueden absorber las inmunoglobulinas. Por eso sí o sí hay que administrar calostro en estos animales durante las primeras horas de vida. Cuando un animal no consume calostro porque nace con depresión, nace con alguna condición de enfermedad, ustedes pueden transfundir plasma de la madre, eso también sería válido, ¿listo? Pero entonces, por favor, los que trabajen en grandes animales tengan eso muy presente. Ya les explico un poquito lo de los lóbulos, los conductos. Apréndanse los nombres, miren, hay uno intralobular, ese es el primero, uno interlobular, y el último que es el galactóforo. Ya lo vemos en un esquema, obviamente, para que nos quede más fácil de ver. Recuerden que la secreción láctea está mediada por oxitocina. La oxitocina se produce en la adenohipófisis, si ustedes recuerdan eso. Y normalmente el primer estímulo, o uno de los principales estímulos para que se produzca la salida de la leche, es el estímulo que da el ternero, el potro, al consumir leche, al mamar, ¿no? De pronto ustedes han visto los terneros cuando están tomando leche, que a veces dicen que está haciendo bajar la leche, ellos empiezan a golpear la glándula mamaria. Ese es un estímulo para que se libere oxitocina, y la oxitocina lo que hace es relajar el músculo liso de la glándula mamaria para que de esa forma se pueda dar la eyección de la leche. Profe, Sí, dime. una pregunta con respecto a lo del calostro. Si, digamos, el ternero nace pero la vaca muere, entonces ¿qué debemos hacer? ¿Suministrarlo o cómo? Pues si pueden recoger algo de calostro, eso es pues lo adecuado. Cuando uno tiene esas condiciones, normalmente recurre a otras vacas que estén en gestación o estén cercanas, ¿no? Si no tienen, sí es complicadísimo. Como les digo, les tocaría con el plasma de otro bovino. Igual como son del mismo hato, en teoría se protegen contra los mismos patógenos. Una práctica que yo he visto que sobre todo utilizan en pequeños rumiantes, lo que pasa aquí pues no están tan bien explotado, es hacer bancos de calostro. Yo creo que en bovinos también se puede hacer. Lo que hacen es recolectar calostro y eso tiene un periodo de tiempo que es válido. De hecho, hasta se pueden pasteurizar para mantenerlo, digamos, pues lo más preservado posible. En pequeños rumiantes he visto que les funciona. En bovinos sí no estoy seguro si lo hacen, pero tal vez esa sea una buena solución. Ya sea un banco de calostro o conseguir otro bovino para transfundir plasma al ternero. Vale, profe, gracias. Listo. Espérenme un segundito, por favor. Listo. Les estaba mostrando aquí esta imagen para que entendamos cuáles son los ductos intralobulares, interlobulares y obviamente la cisterna de la glándula, los que están acá, en la última parte. ¿Listo? Intralobulares, interlobulares y galactóforos, que son los de sangre. Cuando hablamos de intralobulares, que son los primeros, este es un lobulillo. No sé si están viendo el cursor en la parte de arriba de la imagen al lado derecho de ustedes. Ahí tenemos un lobulillo. ¿A qué se le llama lobulillo? A la parte donde está la porción glandular de la glándula, perdón que suene tan redundante, ¿no? Pero aquí en esta parte, en el lobulillo, vamos a encontrar lo que conocemos como adenómeros. El epitelio que se encarga de la secreción láctea. ¿Listo? Ese es un lobulillo. Obviamente cada uno de estos ductos que ustedes ven va a tener un lobulillo asociado. ¿Listo? Esos lobulillos, si ustedes se dan cuenta, pues van a ser estos, tienen conductos. Los conductos están allí, dentro del mismo lobulillo. Estos iniciales son los ductos intralobulares o lobulillares. ¿Qué es lo que va a hacer? La secreción láctea que se produce en estas áreas glandulares se libera a estos ductos interlobulares, los cuales posteriormente van a salir del lobulillo. Cuando salen del lobulillo, llegamos a los conductos interlobulillares. ¿Por qué se le llama interlobulillares? Porque está en medio de los lobulillos, entre uno y otro lobulillo. ¿Listo? Esos serían interlobulillares. Posteriormente a esto van a ir unos ductos comunes que estarían en esta área, que son los ductos galactóforos. Ellos son los últimos ductos antes de llegar a donde se almacena la leche. ¿Listo? Entonces, de nuevo, en el lobulillo se produce la secreción láctea, la cual va a ir a los ductos intralobulares. Estos ductos intralobulares se comunican en los ductos interlobulillares y posteriormente ellos drenan a un ducto común, que es el ducto galactóforo. ¿Listo? Ya ahorita también los vemos en histología, tranquilos. Y posteriormente van a llegar a la cisterna de la glándula.
Esta cisterna de la glándula es un sitio de almacenaje. ¿Listo? Allí ya no se produce leche, allí únicamente se almacena. Cuando se da el estímulo que les comento de la oxitocina o el mismo estímulo que se da al momento del ordeño, la oxitocina va a relajar los músculos del esfínter del pezón, o lo que aquí llamamos como meato. ¿Esto qué va a favorecer? Pues obviamente que se abra el meato o el esfínter y de esa forma pues la leche salga. Aquí les cuento algo que ustedes igual van a ver si trabajan en vacas, de pronto que a alguien que le guste trabajar con bovinos. Cuando normalmente se estimula esta salida de leche, los pezones o los ductos de los pezones quedan abiertos. Por eso es que cuando ustedes van a ver en los ordeños, después de que sea un ordeño, se sellan los pezones. ¿Sí han visto eso alguna vez? Se les aplica un líquido que forma una capa superficial y de esa forma, como el esfínter quedó abierto, pues lo tapa por fuera, por decirlo de alguna forma, para que las bacterias no asciendan. De nuevo, en bovinos, en rumiantes, la condición de mastitis es muy común, porque ellos caminan en un ambiente contaminado y pues asociado al ordeño, pues hay una contaminación ascendente, normalmente por estreptococos. Ahora sí, ya miremos la parte histológica. Todos estamos viendo la diapositiva 37, ¿cierto? ¿O alguien no la está viendo? Sí, profe. Listo. Cuando hablábamos de los adenómeros o de las porciones glandulares, ahí estoy señalando algunos. Estas áreas que ustedes ven como aisladas una de otra son la parte de los adenómeros o los alveolos, las que estoy señalando por acá. Ahorita vamos a ver cómo se transforma esta glándula cuando tiene secreción activa, pero normalmente esta glándula que estamos viendo es una glándula en reposo. ¿Cómo se hace para saber esto? No debe hacer relación con el estroma que uno ve al fondo. Cuando ustedes vean que el estroma, es decir, todo este tejido eosinofílico que ustedes ven acá, es lo que predomina en la imagen que estamos viendo, normalmente esta glándula está inactiva. Cuando ustedes vean que el tejido glandular, es decir, esto que estoy señalando acá, predomina en la imagen histológica, muy seguramente la glándula tiene producción láctea. Otro hallazgo que uno debe tener presente, aquí en estos ductos uno va a encontrar la secreción láctea. Esto se ve como un material eosinofílico homogéneo, como una gelatina. Ahorita vamos a ver si alguno de los ductos puede llegar a tener este tipo de secreción. Aquí dentro de estos adenómeros que estamos viendo, a eso es lo que le llama una glándula tubuloalveolar. La parte alveolar es todo esto, y fíjense que desemboca en un tubo común, ¿listo? Ese es, por eso es que le llama tubuloalveolar. Si nos vamos estrictamente a la histología que vemos, esta parte inicial sería un ducto intralobular. Ahorita tenemos que ver más en detalle el lóbulo para poderlos ver. Estos pueden ser ductos interlobulillares, ¿no? Los que vemos aquí más grandes. El galactófero aún no está por acá. Vamos a ver otra de las imágenes. Aquí ya estamos en un mayor aumento, entonces todo este tejido que ustedes ven acá, cada una de estas circunferencias, estas estructuras que estoy señalando, es epitelio glandular secretor. Fíjense que viene desde acá. Todo esto es un alveolo, ¿listo? Este es un alveolo, por acá se está formando otro alveolo, por acá vemos otro. Fíjense que este alveolo específicamente que les estoy mostrando acá, tiene un ducto, este como canal que está aquí en el medio, ¿listo? Ese sería un ducto intralobulillar. Todo ese es un lobulillo, ¿listo? Todo esto de acá, ese es el ducto intralobulillar. En ese que estamos viendo acá, este alveolo, fíjense cómo él forma una proyección, aquí se va siguiendo, hasta que desemboca en un ducto más grande, ¿listo? Esos ductos que son más grandes pueden ser ductos interlobulillares. Ahora miremos algo también aquí interesante. Si ustedes se dan cuenta, pues la parte externa tiende a ser colágeno, lo que ustedes ven acá, pero, esperen a ver si lo puedo aumentar de tamaño acá. Fíjense muy bien en estas áreas que están acá. Alrededor de los alveolos, ¿listo? Ese es un alveolo. Fíjense que alrededor siempre hay músculo liso. Aquí hay una célula larga, hay como una estructura eosinofílica que lo está rodeando. Aquí estamos viendo lo mismo, ¿listo? Siempre están rodeados, acá lo podemos ver también muy claro. Estas son bandas muy delgadas de músculo liso, ¿listo? Esto es lo que llamamos tejido mioepitelial, ¿listo? Es músculo liso que está asociado a la porción basal de las células epiteliales de la glándula mamaria. De nuevo, aquí por acá también están, acá también podemos ver ese músculo liso. Hagan de cuenta que está cumpliendo las veces de lámina basal en este tipo de glándula mamaria. De nuevo, todo este músculo liso tiene la capacidad de contraerse para que en un momento dado favorezcan la secreción láctea. Aquí podemos ver algo de secreción mínima, pero está presente.
Ahorita vamos a ver que la leche, como les digo, se ve de una coloración eosinofílica y es bastante homogénea. ¿Alguien no vio el músculo liso que le estaba señalando? ¿Sí quedó clara esta imagen? Profe, el músculo liso, ¿me lo puedes señalar? Es que se trabó el mouse. No. Vale, espérame un momento, igual si te la puedo resaltar aquí con algo y ya dame un segundito. Una flechita por acá. ¿Dónde son los otros? Acá. Ahí me quedó atrás la flechita. Perdón con ustedes que tengo un computador como muy viejo y un poquito otro para eso. ¿Logran ver la flechita? Está muy clarita. Fíjense en esta área que estoy señalando con la flechita. Acá. Lo que ustedes ven basofílico dentro de este círculo es la parte epitelial, o sea, las células que producen la secreción láctea. Y fíjense que alrededor hay una banda muy delgada de un material eosinofílico. Si lo alcanzan a ver, ese material que está alrededor de este cúmulo de células. Movamos la flechita para que lo vean en otro lado. Ahí donde dejé la flecha. Fíjense que hay células epiteliales hacia la parte más externa, células que van a hacer secreción, y hay un material eosinofílico que está, pues digámoslo así, cumpliendo las veces de lámina basal, está inmediatamente abajo del epitelio. Eso que ustedes ven acá es músculo liso. Si nos vamos a otro sitio, perdón, me ubico por acá, fíjense que pasa exactamente lo mismo. Ahí en la cabeza de la flechita encontramos de nuevo un anillo eosinofílico que está rodeando unas células basofílicas. En todos los alveolos lo estamos viendo, en algunos más gruesos que en otros. Ahí donde moví la flechita pasa lo mismo. Un epitelio que está dentro y una banda eosinofílica que está en la parte externa. ¿Dónde más lo podemos ubicar? Por acá se ve bastante bien. ¿Listo? Todo esto es músculo liso, siempre está rodeando la parte de los alveolos. Ese es el tejido mioepitelial. ¿Listo? Ese es el tejido muscular que se contrae por acción de la oxitocina y favorece la liberación de leche. Ahora sí los pudiste ver, María Clara. Sí, profe, ya lo pude ver. Ay, perdón, Diana, ¿sí pudiste ver o no alcanzaste a ver? Que me escribiste que se bloqueó el cursor. Sí, sí, señor, ¿qué? ¿Sí pudiste ver o no pudiste ver? Dice que sí, profe. Por eso, pero, o sea, ¿sí pudo ver o sí se bloqueó? Sí pudo ver, listo. Vale, y estoy pendiente de cualquier cosa, por favor me avisan. ¿Sí? Que nos perdamos en la explicación. Ahora, cuando yo les comento sobre el cáncer de glándula mamaria, se los digo precisamente porque ustedes van a ver que puede ser desde el mismo epitelio, desde el músculo liso o del mismo tejido conectivo o mixto entre todos. Esos son una casuística muy común. Los que se dediquen a pequeños animales van a ver que esos tumores de glándula mamaria, no puedo decirles que de todos los días, pero sí prácticamente cada semana ven por lo menos. Bueno, aquí estamos viendo de nuevo pues como tal los ¿cómo se llama? Las etiquetas para que ustedes pues ubiquen después en el dibujo cada una de las partes. La unidad que nos está señalada ahí es el músculo liso para que ustedes lo tengan presente. Ay, perdón. Ya. Vamos a ver un acercamiento de lo que es la parte epitelial. Primero, aquí ustedes pueden ver que la glándula está activa. Esto, perdón, que tiene como muchas convenciones acá. A ver si está solita. ¿Por qué sabemos que está activa esta glándula? Si ustedes ven toda esta parte que ustedes ven acá, es la parte secretora, ¿no? Este epitelio, que en este caso lo vemos como cúbico simple, es el epitelio secretor. Y fíjense que en medio de esos epitelios secretores hay un material eosinofílico homogéneo, parece una gelatina, esto que está acá. Puesto que ustedes ven acá una coloración un poco más intensa. Esto corresponde a secreción glandular, es decir, esta glándula está produciendo leche. Si ustedes se dieron cuenta en la anterior, no había este tipo de secreción. ¿Listo? Entonces, fíjense que en verdad el epitelio, pues normalmente lo vemos cúbico simple, pero como les comentaba, en algunos casos puede ser plano o puede ser cilíndrico. Estamos viendo aquí las capas de músculo liso, siempre a la periferia de lo que es el alveolo de la glándula mamaria. Fíjense, por ejemplo, acá, esta banda eosinofílica. Siempre está alrededor. Fíjense que aquí dice células mioepiteliales, aquí abajo. Son células de músculo liso.
Normalmente el músculo liso o los núcleos del músculo liso se ven así, como un núcleo aplanado. Fíjense que aquí hay dos, por ejemplo. Ya saben, cuando digan células mioepiteliales, en verdad es músculo liso que se encuentra en la periferia de la glándula. En varios sitios lo están señalando, entonces para que me crean que sí, es verdad que ahí está el músculo liso. Y de nuevo, por favor, apréndanse cómo se ve la secreción láctea. Ya de resto, todo este tejido que ustedes ven en el intersticio es tejido conectivo laxo, ¿no? Recuerden que el tejido conectivo laxo es aquel que se ve prácticamente translúcido. Perdón. Fíjense que aquí estamos viendo ya un ducto más grande, el ducto galactóforo. Entonces recuerden que es ductos intralobulillares, ductos interlobulillares. Estos ductos tienen que comunicarse directamente a un conducto galactóforo. Con relación a lo que yo les dije ahorita, cuando les decía si la glándula estaba activa o no, ¿ustedes qué me pueden decir acá? ¿Esta glándula mamaria está en producción láctea o no? Con lo que les acabé de decir hace un momento. Recuerden que uno debe tomar en cuenta la relación entre el estroma de la glándula y la parte glandular. Entonces aquí la pregunta sería, teniendo presente esto, ¿esta glándula mamaria está activa o está inactiva? ¿Quién me puede colaborar con eso, por favor? Está activa, pero Está activa. Yo digo que está inactiva. Vamos a hacer este ejercicio para que entiendan el porqué. Es cierto que el conducto galactófero aparentemente tiene algo de secreción, ¿cierto? Pero aquí, como les digo, lo que cuenta es la relación entre el estroma y la parte glandular. Cuando ustedes vean que lo que predomina es la parte de tejido conectivo o de estroma, esa glándula muy inactiva. Cuando ustedes vean que lo que predomina dentro de la glándula es el tejido glandular, esa es una glándula que se encuentra completamente activa. ¿Listo? Entonces aquí en teoría, como lo que predomina es tejido conectivo y tejido adiposo, muy probablemente esta glándula se encuentre inactiva. ¿Listo? Siempre es eso, la relación entre la parte glandular, que es lo basofílico, y la parte del estroma, que es eosinofílica. Aquí estamos viendo el ducto galactóforo y aquí pasa acá también algo interesante. En algunas especies, este ducto puede tener un epitelio. ¿Qué epitelio están viendo ustedes ahí? ¿Qué me pueden decir? Por ejemplo, acá en esta área. ¿El epitelio es simple, es estratificado? ¿Qué forma tiene? ¿Qué tipo de epitelio estamos viendo ahí? Mis doctores, eso también tuvieron que haber visto el semestre pasado. Los epitelios son simples o son estratificados. Normalmente, ustedes van a ver que, bueno, listo, ya te digo de qué tipo es. Normalmente cuando son simples, pues hay una sola capa, ¿no? Simple cúbico. Pero aquí en la glándula mamaria, aunque en algunas porciones predomina el simple cúbico, también puede ser cúbico estratificado. ¿Listo? Únicamente pasa en los conductos galactóforos, por lo menos hablando de mamíferos. Por ejemplo, en el esófago de los peces se encuentra este mismo epitelio, un epitelio estratificado cúbico, ¿listo? Entonces acá, por ejemplo, donde hay dos capas de células, eso puede llegar a ser normal acá en el ducto galactóforo. Pero normalmente lo vamos a ver como un cúbico simple. Estamos viendo parte de la secreción láctea, ese es un aumento de tamaño del ducto galactóforo. Fíjense que hay algunos leucocitos, por ejemplo, un macrófago estamos viendo aquí abajo, y de nuevo a la periferia o en la porción basal del ducto galactóforo, encontramos las células mioepiteliales, que son las que allí siempre están presentes. Esto que ustedes ven acá también para que lo vayan reconociendo es tejido adiposo, ¿listo? Eso es grasa. En la glándula mamaria, aparte de colágeno y músculo, también se encuentra tejido adiposo, ¿listo? O grasa. Este es un tejido adiposo completamente normal, ¿listo? Cada vacuola que ustedes ven acá es una célula, un adipocito, se llama de esa forma. Se ven vacuolados o se ven translúcidos porque al procesar la lámina, los lípidos no teniendo ningún color se pierden, se deshacen. Pero esta, ¿ustedes qué dicen? ¿Esta está activa o está inactiva?
volvamos al de antes. Miren la relación que hay acá entre el estroma y la parte glandular. Ahora, perdón acá. Ah, no era la de antes, ¿no? Según lo que ustedes están viendo acá, ¿esta glándula mamaria está activa o inactiva? ¿Estaría activa? Sí, está activa, está muy activa de hecho. Si ustedes se dan cuenta, a diferencia de esta imagen, donde aquí predomina o se ve muchísimo estroma, ¿listo? Todo este material sinofílico es estroma de nuevo. Pues fíjense que en esta glándula aparentemente la gran mayoría del tejido que estamos viendo acá es tejido glandular. Entonces cambia muchísimo la relación, ¿no? Una glándula que se encuentra completamente activa, fíjense que está repleta de tejido glandular. Cuando la glándula mamaria está inactiva, fíjense que el tejido glandular apenas si se puede distinguir dentro del tejido conectivo. ¿Nos quedó clara esa diferencia entre los dos? ¿Para alguien no es claro? Puede haber también tejido adiposo, como ustedes pueden ver, pero dense en cuenta que en este caso, cuando las glándulas o el tejido glandular prolifera, lo que hace es desplazar el tejido conectivo, lo rechaza hacia los lados. Y de esa forma, pues obviamente el tejido conectivo prácticamente no se ve, únicamente vamos a ver tejido glandular. Este es un acercamiento, normalmente esto sería como tal el alveolo, y cuando ustedes vean un ducto común dentro del alveolo, pues ese sería un ducto intralobulillar. Se ve de esta forma por el corte, ¿no? A veces lo vemos longitudinal, en este caso lo estamos viendo transversal. Todos estos tejido glandular está produciendo una secreción que va a ir directamente al conducto. Ya saben que este conducto intralobulillar va a un conducto interlobulillar y luego un conducto galactófago. Aquí el epitelio, fíjense que se ve cúbico simple, casi que plano, está muy bajo. En gran medida tiene que ver con la secreción. Cuando ahorita les preguntaba sobre la secreción apocrina, yo les decía, y también María Clara nos dijo que se formaba como una especie de burbuja en la porción apical, es esta. Noten cómo muy cercano al epitelio se están formando unas burbujas. Estas burbujas son parte del citoplasma que se está desprendiendo de la misma célula para integrarse a la secreción como tal láctea. Listo, aquí estamos viendo leche en formación. De nuevo, esa secreción le da el componente lipídico. Recuerden que el citoplasma de las células está compuesto por tejido adiposo. Podemos ver leucocitos, aquí aparentemente hay un macrófago, como ustedes se dan cuenta, entonces pues eso es completamente normal. Y en la parte externa, pues estamos viendo de nuevo tejido glandular. Noten que inmediatamente afuera de este conducto intralobulillar encontramos de nuevo estas células mioepiteliales o estas células largas que corresponden a músculo liso. ¿Listo? Entonces la teoría se sigue cumpliendo. Para que ustedes vean las referencias. Fíjense acá las gotas lipídicas que les mencionaba, eso hace parte de la secreción. Bueno, lo que les comentaba, si ven como el epitelio, de nuevo, puede ser o cúbico simple o puede llegar a ser plano. Se puede volver plano, como les digo, porque el acúmulo de leche, digámoslo así, comprime contra las paredes del mismo conducto estas células epiteliales, por eso se empiezan a volver planas. ¿Alguna pregunta sobre la glándula mamaria? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Regálenme un segundito que voy a mirar si tengo aquí el artículo que les comento y de una vez se los dejo. Ya se los envío por el chat. Regálenme 2 minuticos, no me demoro nada. Vale, perfecto. En el caso del tumor, ¿cómo se vería? Listo, entonces regálame un segundo, María Clara, ya te muestro cómo se ven los tumores. Los tumores, como les digo, se clasifican siendo epiteliales, o sea, propiamente en la parte secretora. Pueden ser
Ya, qué pena con ustedes, que se me había aquí salido la conversación. Ya les muestro el artículo para que más o menos hagan la idea de cómo se ven esos tumores. Si aquí ya lo encontré. ¿Ya volvimos todos? Creo que sí. Qué pena con ustedes, de verdad. Un segundito. Una preguntita ahí para todos. ¿Cuándo se acaba el semestre? ¿Cuándo presentan ustedes el otro ABP? Profe, todavía no se sabe bien la fecha, pero según lo que nos dice el profe Sánchez, es como más o menos en la semana del 9 de junio. Ah, listo, vale. Sí, ya casi. Sí, profe. Listo. Ya alcanzamos, revisamos un poquito esa parte de los ABPs, a ver cómo van. Este artículo que les voy a enviar ahorita, la verdad les sirve bastante de aquí en adelante, pues sobre todo los que se dediquen en pequeños animales. Si alguno de ustedes quiere ser patólogo, este pues de momento es el más válido para para poder diagnosticar tumores de glándula mamaria en caninos, y pues en felinos es distinto, ¿no? Pero este es bastante interesante, ese artículo que se los voy a enviar. Un poquito largo, pero la verdad sí vale la pena mucho leérselo. Esperen un momentito, se los comparto. Esto ya un momentico carga, esperen, les muestro cómo se ven los tumores que me preguntaban ahorita. ¿Cómo se ven los tumores en una glándula mamaria? Ya les muestro entonces. Tengan presente lo que acabamos de ver de cómo se ve el epitelio, cómo se ve el estroma, y aquí vamos a ver cómo se ve precisamente en tumor. Ahí les estoy compartiendo un PDF. ¿Alguien no lo está viendo de pronto? ¿O lo están viendo todos? Sí, se ve. Vale, Profe, yo no entonces, lo veo. listo, dame un segundo y ya lo vuelvo a compartir entonces. Listo, ya lo volví a compartir. Aunque... Ahora sí, profe. Listo, vale. Aquí estamos viendo, la verdad, tumores de varios tipos. Empecemos por la imagen 1, que yo creo que todos la alcanzan a ver. Este es un tumor netamente epitelial. Si ustedes comparan lo que estábamos viendo ahorita cuando hablábamos de los alvéolos, recuerden que el epitelio era cúbico simple y en verdad ellos formaban una especie de conducto, un tubo, por decirlo de alguna forma. Cuando empieza a darse una neoplasia, en este caso de origen epitelial, noten que los alvéolos, que serían estos, se llenan completamente de células. Estas células son células epiteliales que están proliferando de forma desorganizada, es decir, aquí hay cáncer en estas células epiteliales. Crecen y crecen de una forma tan exacerbada que simplemente la glándula deja de cumplir su función. ¿Listo? Este tejido o estas células epiteliales que proliferan normalmente o no tienen función o producen o generan unas funciones completamente anormales. Es decir, ya no se dedican a producir leche. Esa que ustedes están viendo aquí a continuación es de origen mioepitelial. Cuando nosotros veíamos una glándula mamaria normal, y yo les decía, miren la célula mioepitelial debajo del epitelio, prácticamente como una célula de lámina basal, ¿recuerdan eso? Pues fíjense el grosor que adquieren. 4, 5 veces el tamaño normal de la lámina basal es por una proliferación de tejido conectivo, de músculo liso asociado al epitelio. ¿Listo? Entonces es una neoplasia mioepitelial, se llama así. Esta es epitelial, esta es mioepitelial.
Para no complicarnos así mucho, porque es que en verdad son complicados, fíjense por ejemplo en esta de aquí abajo, en la número 11, estoy ubicado acá. Este es de los tumores que, digamos, tienen peor pronóstico. Se llama un tumor mixto mamario. Se le llama mixto porque tiene un componente epitelial, esperen a ver si lo puedo aumentar para que lo veamos acá, y un componente mesenquimal. Esperen, ya lo vemos, será la número 11. Si ustedes se ponen a pensar, esa número 11, en una glándula mamaria no debe haber cartílago, ¿no? En condiciones normales nunca lo hay. Cuando se presenta en ese tumor mixto mamario, fíjense que el tejido conectivo de la glándula se modifica tanto o se altera tanto que se convierte en cartílago. Obviamente es un cartílago pues no histológico, ¿no? Pero se está formando cartílago. ¿Esto qué quiere decir? Pues fíjense el grado de malignidad que tiene el tumor para que una célula que en verdad produce colágeno, un fibroblasto, llegue a convertirse en cartílago. ¿Listo? Eso es únicamente lo hacen tejidos que tienen una alteración genética o una mutación o un desarrollo de cáncer muy agresivo. Estos tumores uno prácticamente los diagnostica desde el macro, desde cuando ustedes hacen una cirugía y remiten la glándula mamaria, obviamente uno la evalúa macroscópicamente y uno se da cuenta porque al cortar la glándula mamaria, pues normalmente ese tejido es blando, ¿no? Pero cuando uno encuentra ese tipo de tumores, uno va a cortar y se detiene la cuchilla porque hay cartílago o hay hueso que también se puede llegar a encontrar. Estas células que ustedes ven acá también, noten la forma que adquieren. Recuerden que el epitelio era entre cúbico a plano simple y noten cómo las células se vuelven grandes, el núcleo se vuelve anormal, miren esa cromatina como en grumos. Eso se llama una atipia celular o una alteración en la configuración normal de las células. El cáncer es un tema pues bastante amplio, pues si de pronto lo logramos ver en patología general lo vamos a ver en más detalle y créanme que volvemos a estudiar este artículo. Como les digo, pues ya lo tienen ahí en el chat, creo que ya se los envié. Ya se los envío. Ahí está en el chat, entonces porfa lo descargan, lo revisan, si tienen alguna duda la otra clase la hablamos. Junto con los artículos del taller de la vez pasada que lo calificamos de hoy en 8 días. ¿Ven? ¿Tienen alguna duda con relación a esos tumores? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Listo, entonces vamos a ver la parte de testículo y la otra clase también vemos algunos tumores de testículo para que más o menos lo entiendan. Esta histología es muy fácil, la histología de testículo es muy, muy básica. Regalen un segundo y ya les comparto la presentación. Un segundito que me tocó volver a abrir la presentación. Listo, entonces, ustedes saben que la principal función de los testículos es la producción de espermatozoides, ¿cierto? Allí dentro de los testículos, en su parénquima, hay estructuras tubulares donde se desarrollan completamente los espermatozoides. De hecho, ahorita podemos ver en algunas imágenes histológicas cómo se va dando, digámoslo así, por capas el desarrollo de las células, en este caso espermatozoides. Algo que es bastante particular de los testículos es que ustedes van a ver que en ese tejido se dan dos tipos de división celular. En las fases iniciales, cuando, por ejemplo, el tejido principalmente tiene espermatogonias, ahorita las vamos a ver, o espermatozoides inmaduros, la replicación celular es de tipo mitosis. Pero cuando ya los espermatozoides están en una fase de espermátides, que ya prácticamente son espermatozoides, ustedes van a ver que la división es meiótica.
¿Quién me puede decir, por favor, cuál es la diferencia entre esas dos divisiones? ¿Cuál es la división mitótica, por qué se caracteriza, y cuál es la división meiótica y por qué se caracteriza? Eso también es de biología, es decir, del colegio, biología de colegio. ¿Cuál es la diferencia entre la mitosis y la meiosis? Profe, pues si no estoy mal, es que la mitosis genera pues dos células diploides que son iguales a la célula madre, por así decirlo, y la meiosis pues genera cuatro, ¿no? Y son haploides. Listo, sí señor, sí, tiene que ver con eso. Recuerden que el término diploide o haploide hace referencia a las copias del material genético, o los cromosomas, mejor dicho. Cuando una célula diploide es como cualquier célula del cuerpo, a excepción de las reproductivas, ¿no? Una célula de la piel, un melanocito, una célula de mast, un macrófago, todas son células diploides. Si ustedes hacen un cariotipo, si evalúan el contenido de cromosomas, pues tiene los pares de cromosomas completos. Recuerden que dependiendo de la especie, ese número de cromosomas varía de 28, 21, 32, dependiendo de la especie. Esos serían diploides, ¿no? Las células sexuales siempre son haploides, es decir, que tienen la mitad de los cromosomas. ¿Por qué pasa eso? Pues porque recuerden que para formarnos a nosotros necesitamos la mitad del padre y la mitad de la madre. Los óvulos y los espermatozoides son haploides. Cuando ellos se unen, forman una célula diploide, que pues obviamente se empieza a replicar, ¿no? De ahí es donde viene pues, este término. Entonces, en el testículo ocurren las dos. Gracias, Andrés, muy bien. Esa era la idea de esos términos. En el testículo ocurren los dos fenómenos. ¿Listo? De nuevo, su principal función va a ser la maduración de los espermatozoides. Sin embargo, los testículos también tienen función tanto endocrina como exocrina. La función exocrina, obviamente, es la producción de espermatozoides. Ya pues con las secreciones anexas que las dan otras glándulas como la próstata. Y la secreción endocrina tiene que ver mucho con el desarrollo de la pubertad y los caracteres sexuales secundarios. Principalmente es porque se da la secreción de testosterona. Ambas la producen, ahí entre paréntesis hay dos nombres, las células de Leydig, que son células intersticiales del testículo, ahorita las vamos a ver tranquilos, ellas producen en gran medida testosterona, pero las células de Sertoli también. Lo que pasa es que las células de Sertoli no tienen esa función primaria, ellas son células de soporte o células nutricias para favorecer el desarrollo de los espermatozoides. ¿Listo? Pero esa secreción testicular de testosterona obviamente va al torrente sanguíneo, va por vía sistémica y de nuevo favorece el desarrollo de características sexuales. Por ejemplo, el desarrollo de la barba, de los músculos, que tiene que ver mucho con la secreción de testosterona en los machos, ¿no? Ya vemos esto en más detalle. Los testículos tienen varias cubiertas, ya se los explico en un esquema. La túnica albuginea es la más grande, es tejido conectivo como tal, o sea, si uno tiene mayor pérdida, es tejido conectivo denso, ya en un momento lo vemos y recubre toda la capa externa del testículo. Dentro de esa túnica albuginea, ustedes van a encontrar lo que sería el aporte sanguíneo, sobre todo a nivel del epidídimo, también lo vemos ahorita. Así digamos que a grandes rasgos, ahorita les explico con un esquema que ahí me acordaba. La red testicular o la red de testis es un área donde llegan o desembocan los túbulos seminíferos. Hagan de cuenta que es un ducto común para los espermatozoides que posteriormente los va a dirigir hacia la uretra, con un paso previo que ya lo vemos, pero va a cumplir con eso. Es un almacenaje momentáneo de espermatozoides que posteriormente se dirigen hacia túbulos seminíferos y hasta la uretra. Y la túnica vaginal es la capa más externa de los testículos. Esa túnica vaginal recubre la capa externa de los testículos y la cara interna del escroto. ¿Listo? Ya se deriva el peritoneo. En sí es la capa más superficial, como les digo, de los testículos y en parte está aislando, obviamente, el tejido testicular del mismo escroto. Ya les muestro un esquema pues, para que lo entiendan un poquito mejor. Normalmente pues los testículos van a tener una forma redondeada, tienen una capa externa, como les digo, la túnica albuginea. La túnica albuginea es tejido conectivo, ya puede formar tabiques en algunas especies que pues van a dividir los túbulos seminíferos.
Aquí estarían los túbulos seminíferos, son todas estas áreas. Ustedes ven acá se producen y se maduran los espermatozoides. Perdón, un momento. Y ellos se dirigen posteriormente a esta área que es la red testis o la red testicular. ¿Listo? En esta parte. Esperan un segundo. Buenas tardes. Entonces, como les comento, esta parte de acá, el epididimo, pasamos de nuevo. Túbulos seminíferos, red testicular, aquí se almacenan algunos espermatozoides, luego al epididimo, que tiene cabeza, cuerpo, cola. Ya los vemos ahorita, obviamente, con cada una de sus partes. Luego vendría lo que es el conducto deferente, el cual se encarga de dirigir los espermatozoides hacia la uretra. No sé si ustedes recuerdan en anatomía, de pronto han visto esta parte ya en anatomía, el testículo tiene un cordón común, digámoslo así, que es el que entra dentro de la cavidad abdominal. Ese es el cordón espermático. Esa área es muy vascularizada. Cuando uno realiza castraciones, uno siempre debe ligar esta porción antes de retirar el testículo, que es lo que hace uno, ¿no? Pues en la mayoría de casos es así. Se liga aquí arriba, se liga aquí abajo, obviamente con sutura, y posteriormente sí se corta. Porque siempre es buena práctica hacer esto, siempre ligar esta porción. Porque he visto casos donde ligan acá, cortan y pues no ligaron esta parte. ¿Qué es lo que pasa con el cordón? Cuando ustedes cortan y separan los testículos, ese cordón se va dentro de la cavidad abdominal. Y si ustedes no lo ligaron, el animal se les va a desangrar. Porque pues obviamente es una zona muy irrigada y de nuevo ese cordón se pierde dentro de la cavidad abdominal. Yo una vez vi que pasó en un ovino y pues yo no sé, la doctora que estaba en ese caso haciendo el procedimiento alcanzó a pescar el cordón espermático con una pinza mosquito, esas hemostáticas, y fue la forma de haberlo salvado. Si no se hace el procedimiento, el animal se va a morir desangrado, ¿listo? Entonces siempre, por favor, se liga arriba el cordón espermático y se liga abajo el testículo y se corta en medio de los dos para que cuando el cordón espermático se vaya, pues el animal no se les muera. Ese también es un procedimiento de rutina. Los que quieran trabajar en pequeños animales, pues si son cirujanos lo van a hacer casi cada diario, ¿no? Listo, vamos a ver cómo se ve la histología. Ya ahorita lo vemos en más detalle. La parte más externa, como les digo, es la porción de la túnica albuginea. Aquí la túnica vaginal se pierde cuando ustedes retiran el testículo para poderlo exponer, para poderlo trabajar en necropsia. Ustedes siempre tienen que cortar la capa externa y exponerlo. Por eso es que aquí la túnica vaginal no se va a ver. Esta es la túnica albuginea, que de nuevo es tejido conectivo denso. Y fíjense cómo forma unas trabéculas, ¿listo? Que van hacia el interior del testículo. Si ustedes se dan cuenta que hay unos conductos muy pequeñitos, esta es la red testicular, ¿listo? Estos conductos que ustedes ven acá. Toda esta porción que ustedes ven aquí glandular, lo que sería el estroma del testículo, lo que está señalado con la letra A, propiamente son los túbulos seminíferos. Ahorita lo vemos en más detalle. Esto es en verdad un epitelio estratificado donde se originan los espermatozoides. ¿Listo? Entonces, como les digo, continuamos con túbulos seminíferos. Esta es la parte exocrina. Recuerden que toda secreción que vaya a una luz, por ejemplo la luz intestinal, la parte externa del cuerpo, en este caso pues obviamente porque la secreción seminal pues se considera una secreción exocrina, ¿no? Los espermatozoides van fuera del cuerpo. Normalmente, esto en condiciones completamente normales, fíjense que el epitelio puede llegar a ser de tipo estratificado, cúbico estratificado, cilíndrico estratificado, cúbico estratificado principalmente, y vamos a ver que a medida que vamos hacia el centro del túbulo seminífero, las células cambian de forma. ¿Por qué? Porque de nuevo empezamos en una célula inmadura, la cual se va a convertir en un espermatozoide. Fíjense cómo ahora les muestro pues cada una de ellas. Empezamos con las espermatogonias, que son las formas inmaduras, estas son redondas. Pasamos a espermatocitos primarios y secundarios. Las últimas son las espermátides. Y los espermatozoides se empiezan a desarrollar o a completar su desarrollo a nivel ya de la red testicular y el epididio. Esto ya lo vemos en un esquema para que sea más fácil de entender.
Esta capa externa es la túnica albuginea, de nuevo es tejido conectivo denso regular, y cada una de estas estructuras redondeadas son los túbulos seminíferos. Fíjense que en verdad tienen varias capas de células. ¿Listo? Aquí están los espermatozoides en desarrollo. Esto que ustedes ven acá, esta trabécula, de nuevo, es la red testicular. Esos túbulos seminíferos pasan a unos túbulos que son los túbulos rectos, ahorita los vemos acá, y esos túbulos rectos desembocan acá, en la red testicular. Esperen a ver si tengo aquí están. Si miren acá un momentico, para que empecemos a ver. Fíjense que ese es un acercamiento de un túbulo seminífero, ¿no? Las células más basales tienden a ser las espermatogonias, ya son redondeadas. Los espermatocitos primarios y secundarios, la verdad es que poco se diferencian. La diferencia real entre los dos es que los espermatocitos primarios tienen el núcleo más grande que los secundarios. ¿Listo? Normalmente este puede ser secundario, cuando el núcleo se ve un poco más oscuro, aquí dice primario, pero normalmente los secundarios son un poco más hipercromáticos, ¿listo? Un poco más oscuros. Después de eso pasamos a las espermátides. Fíjense que las espermátides ya parecen más un espermatozoide, ¿no? El núcleo es este que es largo, es más bien aplanado y largo. Posteriormente a esto, los espermatozoides ya un poco más maduros van a ubicarse en el centro del túbulo seminífero y de nuevo estos van a acabar su maduración en la red testicular y en el epididio, ¿no? Ellos tienen que madurarse, pues obviamente en estos conductos de drenaje de los espermatozoides, puesto que aquí en los túbulos seminíferos no completan su desarrollo, ¿listo? Siempre tienen que migrar a otras áreas. Ya en un momentico les muestro las células de Sertoli, que son las que están acá, y las células de Leydig, ¿listo? Y lo primero que quería mostrarles era que ustedes vieran cómo es el desarrollo de las espermatogonias, espermatocitos primarios y secundarios, y luego las espermátides. Fíjense que de nuevo el desarrollo va desde abajo hasta el centro. Van a estar rodeados por tejido conectivo, puede haber músculo liso también, pero acá digamos que la contracción de ese músculo liso no va a ser importante como lo veíamos en la glándula mamaria. De nuevo, estas serían las células de Leydig o intersticiales, estas que vemos entre los túbulos. Fíjense que aquí hay un túbulo, aquí está el otro, por eso se llaman intersticiales. Y las células de Sertoli, que son estas, principalmente dan el sustento y la maduración de los espermatozoides. Bueno, aquí está la imagen. Entonces, de nuevo, todo este tejido, todos estos túbulos son los túbulos seminíferos, la parte inicial donde se da el desarrollo de los espermatozoides. En este aumento podemos ver aquí las células de Leydig, si ustedes se dan cuenta, en el intersticio, para que las vamos reconociendo de una vez. Ahora, ¿qué función tienen? Aunque pues ahorita ya prácticamente se las dije, las células de Sertoli son las que están dentro de los túbulos seminíferos, no se les olvide nunca, por favor. Ellas normalmente, o bueno, su principal función es favorecer la maduración de los espermatozoides. Y como les digo, tiene que ver también con la producción, aunque es mínima, de testosterona. Pueden llegar a cumplir funciones fagocíticas, aunque normalmente, ustedes también van a ver esto más adelante en patología, cuando hay fenómenos inflamatorios de los testículos, normalmente aquí hay mal pronóstico y las células de Sertoli no son las que van a solucionar este proceso. Las células de Sertoli pueden llegar a fagocitar, por ejemplo, células que lleguen a morir dentro del ciclo de la espermatogénesis. Esto que alguna célula entró en necrosis y se lesionó, que hay algún acúmulo de proteínas, ya les explico que son las proteínas androgénicas. Entonces, estas células las fagocitan. La fagocitosis es atrapar con su citoplasma para posteriormente degradar esa sustancia que se acumuló. Esta función de las proteínas androgénicas sí son muy importantes. Esas proteínas androgénicas se liberan por las células de Sertoli y se ubican en la superficie de las células en desarrollo. Espermatogonias, espermatocitos, espermátides, espermatozoides. Al ubicarse allí, hagan de cuenta que este es un punto de unión para la testosterona. Estas proteínas androgénicas se ubican, favorecen la entrada de testosterona dentro de estas células y así se favorece su desarrollo testicular. ¿Listo? Por eso es que es tan fundamental la presencia de estas células. En menor medida también pueden producir fibras reticulares, sobre todo a través de su citoplasma, para sustentar el desarrollo de las células de las células de espermatozoides, ¿no? Y las células de Leydig, por favor, apréndanse que se escribe así, Leydig, también se le llaman intersticiales. Su principal función es producir testosterona. La testosterona que va tanto por vía sanguínea al resto del cuerpo,
como la testosterona, que va a ir directamente a los túbulos seminíferos y empiezan obviamente a favorecer la maduración de las células. Fíjense que en verdad trabajan en sinergia, ¿no? Ellas tienen que, si no está una, pues obviamente no funciona la otra. Estas se ven como racimos de uvas, se ven como agrupaciones en el intersticio, o sea, entre los túbulos seminíferos, y tiene una coloración eosinofílica que es muy característica, muy característica. Cuando hablemos de tumores de los testículos, eso también es algo relativamente frecuente, no quiero decir que pase siempre, pero es frecuente. Ustedes van a ver tumores testiculares de 3 tipos principales. Los seminomas, que se originan obviamente de las células en desarrollo, se llaman así, seminomas, son tal vez los menos comunes, pero son los más agresivos de todos. Este es un tumor que es relativamente común en animales que son criptórquidos. ¿Ustedes saben a qué se hace referencia ese término criptórquido? ¿O monórquido? ¿No lo han escuchado nunca? Profe, ¿esos no son los animales que no le descienden los testículos? ¿Algo así? Perfecto, sí, Natalia. Cuando decimos criptórquido es porque los 2 testículos no descendieron. ¿Listo? ¿De dónde descienden? Desde la parte, digamos, del abdomen bajo, asociado a lo que sería la pelvis, ¿no? Allí se encuentran ubicados los testículos. Cuando no baja ninguno de los dos, le llamamos criptórquido. Cuando solo baja uno, le llamamos monórquido. Siempre que ustedes vean un animalito que tenga esta condición, se presenta en todas las especies. Yo lo he visto en bovinos, en equinos, en caninos es más común, en felinos. Bueno, en esas especies lo he visto. Por lo menos en domésticos es común. Cuando ustedes vean estos animales, siempre es buena práctica, no se les olvide esto, a indagar si el testículo está abdominal o si en definitiva nació sin testículo. Porque es importante esto, esos testículos que se retienen tienen una altísima predisposición a desarrollar tumores y sobre todo el seminoma es algo muy común. Cuando el animal es joven, creo que es antes de los 5 meses más o menos, ese conducto aún está abierto, entonces ustedes pueden administrar algunas hormonas, como la oxitocina, para favorecer el descenso de los testículos. Si no estoy mal, estrógenos también se pueden aplicar o prostaglandinas, si no estoy muy seguro. Eso favorece el descenso de los testículos, pero antes de hacer ese tratamiento, lo recomendable es hacer una ecografía para determinar obviamente que esté en posición abdominal los testículos, porque puede que el animal nazca sin testículos. Esto también es común en animales jóvenes, sobre todo ustedes lo van a ver por ejemplo en caninos, que ellos durante los 3 primeros meses de vida los testículos, digamos, son flotantes, ocasionalmente están en el escroto, ocasionalmente los pueden encontrar abdominales. Pero la idea es que uno siempre los pueda hacer descender. Si no los pueden hacer descender, cirugía. Una laparotomía y extraen ese testículo. Créanme que es mejor hacerlo temprano a después tener que ver pues, un seminoma que tiene mal pronóstico. Entonces, ese es el primer tumor que uno vería aquí. Puede haber un tumor de células de Sertoli, es decir, que estas células empiezan a proliferar, obviamente eso interrumpe la función testicular, o también pueden haber tumores de Leydig, ¿listo? Entonces, en ese caso también, por compresión, se terminan lesionando los testículos. El de peor pronóstico, de nuevo, es el seminoma. Es el menos frecuente, pero es el que más lesivo es. Y tal vez de los que más uno logra ver, por lo menos desde mi experiencia en diagnóstico, son los de Leydig. ¿Listo? En clínica no sé si sean los más comunes, pero por lo menos en histopatología sí son los más frecuentes. En diagnóstico histológico. Aquí estamos viendo las células de Leydig. ¿Listo? Fíjense, aquí hay bastantes. Las células de Sertoli normalmente las vamos a reconocer porque el núcleo es un poquito más claro si lo comparamos con las otras células. Fíjense que estas están en mitosis. Sí, es que no recuerdo muy bien cómo se llama esta fase de la mitosis cuando el uso cromático migra a los polos, ¿y recuerdan eso? Que se forman como 2 núcleos. Entonces fíjense que está pasando. Este tejido es altamente mitótico, o sea, siempre van a encontrar mitosis porque obviamente todo el tiempo se está replicando. De nuevo, estas células que son un poquito como pálidas, que el núcleo tiende a ser más bien basofílico tenue, son las células de Sertoli, y las células de Leydig son todas estas que vemos en el intersticio. La túnica albuginea, para que lo tengan presente, fíjense que es tejido conectivo denso regular. Estas células que ustedes ven acá son fibroblastos. Pueden haber ocasionalmente fibras de músculo liso, como les digo, o pueden encontrar también fibras elásticas. Ahora
Empezamos con los ductos de drenaje. Como les digo, en primer lugar, los espermatozoides empiezan a desarrollar en los túbulos seminíferos dentro del parénquima testicular. Después de que ellos se desarrollan, van a ir hacia los túbulos rectos. Entonces, para que los ubiquemos, perdón, me devuelvo acá. Los túbulos rectos normalmente se encuentran en la periferia hacia la túnica albuginea. Miren, por ejemplo, acá hay uno, por acá pueden haber otros. Listo, ellos siempre se encuentran hacia la túnica albuginea. Túbulos seminíferos, túbulos rectos. Perdón, me devuelvo por acá. Esos túbulos rectos normalmente tienen un epitelio cilíndrico simple. Acá hay algo que debemos tener en cuenta. Estas estructuras de los túbulos seminíferos, en este caso túbulo recto, el epididimo en general, tiene una modificación epitelial que se llaman las esterocilias. Las esterocilias, también las tuvieron que haber visto el semestre pasado, son modificaciones apicales que en verdad no tienen movimiento, son como unos pelos, por decirlo de alguna forma. En la porción apical se forman unos pelos largos, aquí nos están viendo, y ellos no tienen movimiento, únicamente están allí para que los espermatozoides puedan fluir a través de ellos, es decir, facilitan el movimiento de los espermatozoides. Son más común de ver en el epididimo, entonces ahorita vemos si de pronto por ahí los podemos ver fácil. Este que vemos acá es un túbulo seminífero, fíjense que hay células en desarrollo, que está un poquito aplastado, y de nuevo aquí estamos viendo el túbulo recto. Ese túbulo recto se comunica directamente con esto que estamos viendo acá. El mediastino, perdón, lo ubicamos de nuevo acá, fíjense, el mediastino es este, de nuevo también se le llama red testicular. Siguiendo el orden, ya que le puse un componente más. Entonces empezaríamos, túbulos seminíferos desembocan en túbulos rectos y los túbulos rectos desembocan en la red de testis o la red testicular. Volvemos por acá a la red testicular. Entonces, de nuevo, fíjense, aquí están los túbulos seminíferos. Noten que la red testicular o el mediastino testicular son conductos largos. También tiene un epitelio que puede ser entre cúbico, cilíndrico o plano simple. Y del resto es un estroma que es vascularizado. Aquí también podemos encontrar vasos sanguíneos. Y pues normalmente, como les digo, tienen los ductos que serían los ductos de desemboco donde van a transportarse los espermatozoides. A medida que los espermatozoides se van moviendo en estos red testicular y en el epididimo, como les digo, se va transformando de una espermatide a un espermatozoide ya activo. Fíjense, el epitelio en este caso está haciendo cúbico simple, en algunos casos puede llegar a ser prácticamente plano. Noten cómo dentro de estos tabiques de tejido conectivo podemos encontrar, perdón, ¿qué pasa esa cosa? Ya listo, qué pena. Pueden ser ductos linfáticos, por ejemplo, también los podemos encontrar acá, o vasos sanguíneos. Y los espermatozoides se van a mover a través de toda esta red testicular. Esto es lo que estamos viendo acá. Esta célula, la verdad, no sé qué podrá hacer. Parece una célula inmadura del testículo, pero, por ejemplo, una espermatogonia no tiene cómo llegar hasta acá. No tiene un flagelo, que recuerden que el espermatozoide precisamente se caracteriza por un flagelo, y es el que le permite viajar a través de los ductos seminales. Listo. Esta es la última parte que vamos a ver de histología. ¿Qué es lo que comprendemos como el epididimo, ¿no? También se le llama conductos genitales, pero para que lo ubiquemos está acá. Perdón, me volví un poquito. Acá. Sería la primera parte como conducto deferente, epididimo y conducto eferente. Se llaman así, ¿listo? Las tres en conjunto, de nuevo, componen lo que sería el epididimo. Bueno, el epididimo es fundamental que ustedes lo aprendan a palpar y a evaluar, porque hay una enfermedad que ocurre en machos, sobre todo en machos bovinos, también puede ocurrir en caninos, si no estoy mal en equinos, aunque no recuerdo haberlo visto en ellos, que es la brucela. La brucela, que es una bacteria que obviamente causa abortos, que es una zoonosis. ¿Ustedes saben qué es una zoonosis? ¿Quién me dice que es una zoonosis, por favor? Son las enfermedades que transmiten los animales a los humanos. Y viceversa, ¿no? La definición de zoonosis va en ambos sentidos. Una enfermedad que nos transmiten los animales, una enfermedad que nosotros le transmitamos a los animales. Es eso. La brucela es una bacteria que se elimina muy fácil a través de la leche. Por eso es que uno siempre les dice y los molesta, pues la gente que de campo normalmente dice que es pura carreta.
pero la brucela se elimina a través de la leche. Y si ustedes consumen leche contaminada con brucela, se van a enfermar de brucela. Normalmente en los hombres no es que sea tan grave, pues obviamente puede causar orquitis o inflamación de los testículos, pero en las hembras es todavía más grave. En las hembras esta bacteria va a ser, digámoslo así, cierta... ay, perdón, como que va a haber paro por acá. Hace como cierta predisposición, se queda dentro del tracto urogenital de la hembra, no se elimina. A esa enfermedad se le llama fiebre ondulante, de pronto ustedes alguna vez lo han escuchado, que son periodos febriles ocasionales, y en las mujeres causa aborto, ¿listo? Entonces mucho cuando trabajen sobre todo con bovinos, porque pues uno se confía y miren lo que puede llegar a pasar. Entonces ustedes deben saber palpar los testículos, se deben saber palpar el epididimo para que puedan reconocer con facilidad esa lesión. Normalmente la inflamación ocurre hacia la cabeza del epididimo, forma una lesión que se llama un granuloma. Ustedes van a ver más adelante. Entonces, los conductos genitales, o lo que de nuevo compone el epididimo, son los conductos eferentes, es el primero que vamos a ver en la cabeza del epididimo. El conducto del epididimo, que en verdad es el cuerpo, prácticamente es todo el cuerpo, y los conductos deferentes, que son la porción final del epididimo. Todos ellos siguen digamos, un conducto general, entonces iríamos desde el principio. Túbulos seminíferos, pasaríamos túbulos rectos, pasaríamos a la red testicular, luego iría al conducto eferente, luego iría al conducto del epididimo y luego iría al conducto deferente. Si ustedes se ponen a pensar, ustedes ya hicieron ese recorrido alguna vez en su vida, completo. Entonces, ese es digamos, el movimiento normal que siguen los espermatozoides hasta llegar, obviamente, pues a su destino final, ¿no? En el epididimo, de nuevo, aquí es donde ocurre la mayor maduración o la última fase de desarrollo de los espermatozoides. De hecho, el epididimo puede llegar a ser un almacenaje de espermatozoides. Yo no sé si ustedes han visto esto, tal vez no. Yo, de hecho, solo lo vi una vez. Que es un procedimiento que se llama el ordeño testicular. ¿Lo han escuchado alguna vez? Yo lo vi en un caso de un equino que era de rejoneo. ¿Saben? Pues esos que normalmente tienen para, bueno, no sé cómo describir eso, que le clavan los banderines a los toros, que son caballos que utilizan de esos andaluz. Esos caballos, llegó uno que un toro lo corneó, y obviamente le corneó el abdomen y le causó peritonitis. Como pues decían los propietarios, la verdad, eso sí como que no estoy muy enterado, decían que tenían muy alto valor genético, yo lo veía como un caballito moro normal, tenía muy alto valor genético, entonces lo que hicieron fue, una vez murió, le abrieron las capas externas del testículo y con una jeringa, digamos, le metieron solución salina, un medio offer, no recuerdo muy bien, al epididimo y recolectaron el semen que estaba en esa porción del epididimo. ¿Para qué? Para posteriormente inseminar yeguas. Los que se dediquen a reproducción seguramente van a saber más de eso, algún día lo harán, pues para que vean que eso se puede hacer, ¿no? En un animal muerto. Y pues de allí se debe tomar, pues como les digo, allí es donde principalmente se da la maduración de los espermatozoides. Allá también se da algún tipo de secreción, sobre todo nutricia para los espermatozoides, para que ellos se puedan alojar allí y puedan madurar. Y por último, el conducto deferente, que se ubica a partir de la cola del epididimo, y es el que comunica directamente con la uretra, pasa a través de la próstata también, favorece su secreción y o recoge su secreción y posteriormente pues ya la formación del semen como tal, ¿no? Dentro de todos, digamos que el más fácil para mí, el más fácil de diferenciar es el conducto deferente, porque vamos a ver ahorita que forma unos pliegues hacia la mucosa, como que se cierra hacia adentro. Entonces pues tal vez y es bastante cilíndrico, es el más fácil de diferenciar. Vamos a empezar en orden, ese sería el conducto deferente, eferente. Como les digo, es la cabeza del epididimo y son cada uno de estos conductos. Vamos a ver acá que el epitelio tiene una forma piramidal, y es un poquito como triangular, más bien alta. Y acá podemos encontrar ocasionalmente algunos espermatozoides que se encuentran migrando. Fíjense que hay algunos acúmulos de células inflamatorias alrededor del testículo, la verdad esto no es que sea frecuente, ¿no? Pero pues allí lo podemos ver. Algunos también pueden haber conductos rectos en estas áreas y algunas células inflamatorias. Yo no sé si ustedes sabían esto, pero los espermatozoides cumplen con una condición de antígeno escondido.
Es decir, estas células, los espermatozoides, no son propias de nosotros, por decirlo de alguna forma. Si por algún motivo hay una trauma testicular donde haya hemorragia, esa persona puede llegar a generar, puede quedar estéril, por decirlo de alguna forma. Porque los espermatozoides que se exponen a la sangre son reconocidos como un patógeno y entonces el cuerpo va a montar una respuesta inmunológica que termina atrofiando los testículos. Estos conductos eferentes pues tienen un estroma fibrovascular, que es lo que ustedes ven en la periferia, un estroma de tejido conectivo con vasos sanguíneos, y forman ductos con un epitelio piramidal, ya lo vemos en más detalle. Piense que el epitelio forma como unas proyecciones digitiformes, como si fueran pirámides o deditos, no sé cómo ustedes lo quieran ver, como que se pliega la mucosa. En verdad el epitelio es de cúbico a cilíndrico simple, pero forma estos pliegues, por eso es que les digo que se ven como si fueran unos dedos. Tienen una capa de músculo liso en la periferia, pero como les digo, en el testículo no es que ocurra una contracción efectiva de los mismos, no es fundamental en la función testicular. Y el estroma o el intersticio, fíjense que es tejido conectivo de tipo laxo, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, lo que es común en todo intersticio, ¿no? Hasta arteriolas podemos ver acá. ¿Listo? Conducto eferente, que es la primera porción después de los túbulos seminíferos. Aquí lo podemos ver también un poco en más detalle para que ustedes vean el epitelio. Estas son las proyecciones digitiformes que se están dando, forma de deditos. Listo, cambiamos de imagen. ¿Alguna duda con el conducto eferente? Fíjense que en verdad es bastante fácil de diferenciar. Bueno, fíjense por favor en este punto que estoy señalando acá con el cursor. Noten que los núcleos se encuentran en una misma posición. Si ven que ellos se encuentran como alineados en esta parte nomás. Se ven como alineados en la porción basal. Cuando ustedes tengan dudas de si un epitelio es simple o si es estratificado, intenten buscar estas zonas. El hecho de que las células estén organizadas de esta forma, que estén todos los núcleos en posición basal, nos indica que el epitelio es simple. ¿Listo? A pesar de que aquí aparentemente es estratificado, eso pueden ser efectos del corte. Pero cuando uno logra ver las células individualizadas, logra darse cuenta que en verdad el epitelio es simple. Aquí está como tal el epidídimo, ya en la siguiente porción, como les digo, el epidídimo es el que tiene cabeza, cuerpo y cola. Esperen un poquito, me vuelvo acá. Los conductos eferentes estarían en esta área. Todo esto es el epidídimo, cabeza del epidídimo, cuerpo del epidídimo, cola del epidídimo, perdón. Y aquí estaría el conducto deferente, que es el que desemboca a partir de la cola. Ahora volvamos al epidídimo. El epidídimo tiene un epitelio que es cilíndrico simple, normalmente el epitelio es alto, y aquí es donde es más notorio la presencia de las estereocilias, que pues también a veces por procesamiento no se ven, pero es común encontrarlas allí. Vamos a verlo en mayor detalle. Sí se logran ver fácil, yo creo que lo alcanzan a ver todos. Esperen, lo aumentamos de tamaño. Fíjense que el epitelio es todo en verdad son estructuras tubulares, como ustedes se dan cuenta, rodeadas por un epitelio cilíndrico, ese es un epitelio alto, y noten que en la porción apical hay unos pelitos, estos pelitos que ustedes ven acá. Esas son de nuevo las estereocilias, es diferente a las cilias que habíamos visto en el sistema respiratorio. Esas cilias del sistema respiratorio se mueven solas, ellas tienen la capacidad de movimiento. Recuerden que el aparato mucociliar lo que hacía era barrer el moco, ¿no? Para que ese moco no se acumule y se pueda expectorar. Pero esas estereocilias, como son pelos sin movimiento, lo que hacen es formar como una especie de medio fluido donde los espermatozoides se pueden mover a través de estos pelitos. Ellos se sostienen allí o quedan en reposo allí y allí es donde llevan a cabo su maduración. De resto, fíjense que el estroma es igual a lo que habíamos visto en el conducto deferente. ¿Qué tienen de este intersticio? Vasos sanguíneos, vasos linfáticos. Pueden llegar a encontrar arteriolas también y demás, pero fíjense que la misma estructura de los otros túbulos seminíferos que hemos visto. Bueno, acá está pues algo más de las referencias para que por favor lo tengan presente. Fíjense que es un epitelio cúbico simple en la mayoría de casos. Las células o los núcleos están alineados siempre en la porción basal. Aquí ocasionalmente veremos estas células basales que son células de reserva. Cuando el epitelio se lesiona, ellas se pueden diferenciar y se convierten en células epiteliales. De resto, bueno, músculo liso, que ya les había mencionado que siempre está alrededor de los túbulos, casi digamos, emulando lo que sería la lámina basal, ¿no?
De nuevo, aquí el músculo liso pues no es que sea muy importante para la contracción o la función testicular. Esos son los conductos deferentes. Perdón por esta imagen tan pixelada, que no la encontré así pequeñita para que la vieran completa. Fíjense que en verdad es una estructura tubular con una luz, ya lo vemos más cerca. Este es el más fácil, lo que les digo, de diferenciar, porque es un único túbulo de drenaje. Tiene una capa muscular bastante gruesa. Esta sí que va a ser importante, la contracción muscular, ¿listo? Para favorecer la salida hacia la uretra. De hecho, como les digo, es una continuación de la uretra. Y tiene una mucosa que está compuesta por un epitelio que normalmente es cilíndrico simple. Y pues ya la parte de la túnica adventicia, fíjense que es bastante irrigada. Es una característica muy importante del testículo. Siempre tiene alta irrigación. Y sobre todo cuando vamos hacia el cordón espermático. El epitelio, fíjense, de nuevo, cilíndrico simple, es bastante alto. En algunos casos puede llegar a ser pseudoestratificado, como ustedes ven acá. Recuerden que el epitelio pseudoestratificado en verdad es simple. Lo único es que dice pseudoestratificado porque parece ser estratificado, pero no lo es. Para que hagan una idea, para que lo recuerden, pues hagan memoria del epitelio respiratorio, será pseudoestratificado, ¿no? Por si no se acuerdan, que yo sé que no se acuerdan, cuando decíamos que era pseudoestratificado, decíamos que la célula que se encuentra más alta, así sea esta más alta, siempre está en contacto con la lámina basal, que no vemos el citoplasma completo, pero muy seguramente el citoplasma forma proyecciones que entran en contacto con la lámina basal, mientras que estas células basales obviamente están abajo contra la lámina basal. Como toda célula, sea alta o sea baja, tiene contacto con la lámina basal, por eso se llama pseudoestratificado, ¿listo? Pero en verdad es un epitelio cilíndrico simple. Esto sería la lámina propia, que es lo que está allí citado como tejido conectivo, la lámina propia de la mucosa. Estas dos porciones son la mucosa. Aquí pueden haber estereocilios también, pero fíjense que en verdad el desarrollo de ellos no es tan notorio. También podemos encontrar células parecidas a las células caliciformes, son productoras allí de secreción. Y pues lo último serían las capas musculares, que eran las que estábamos viendo acá. Capas musculares bastante desarrolladas. Esto si lo comparamos con el tamaño de la luz de la uretra. Listo, terminamos apenas. ¿Tienen alguna duda con relación al tema que hemos visto? No alcancé a hacerles monitoría hoy de la ABP. Si ustedes quieren, yo siempre les dejo los horarios, algunos aprovechan, la mayoría no. Yo tengo mañana tiempo desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana, o tengo tiempo hoy y mañana después de las 7 de la noche. Si alguno de ustedes quiere monitorear para la ABP, por favor me escribe un mensaje por WhatsApp y cuadramos la monitoría, ¿listo? No sé si tengan alguna duda, lo que pasa es que me tengo que ir a la reunión, entonces no sé si tengan alguna duda con relación al tema. Profe, antes de que te vayas, tengo una duda. ¿Para Sí, cuándo, claro. para cuándo tenemos que entregar los dibujos histológicos? Bueno, menos mal me acordaron porque faltan más dibujos. Por favor, de la parte de esta clase última, nosotros tenemos solo las partes de las glándulas, ¿cierto? La porción endocrina, pues lo que hicimos dibujos. ¿O no? Sí, profe, solamente viste lo de la parte endocrina. Listo. Entonces, por favor, hagamos una de ovarios donde se vean los ovocitos y por lo menos un primario, alguno en desarrollo. Hagamos uno del testículo donde se muestren las partes y de la glándula mamaria. Haríamos solo esos 3 dibujos. El útero, pues la verdad no, porque es como un poquito complicado de dibujar, ¿listo? Entonces, para que tengan presente otros 3 dibujos más. Este lo vamos a dejar para cuando les pongan el ABP, para esa última semana se los califico, ¿listo? La próxima clase corregimos el taller. Obviamente les explico los artículos que les dejé para que queden claros los diagnósticos, y la idea es que por favor vayan leyendo también ese artículo de glándula mamaria para discutirlo en la próxima clase. Ya la siguiente clase hacemos un repaso de toda esta segunda parte porque pues en teoría ya terminamos el tema, nos hace falta revisar esa imagen histológica. Y obviamente en la práctica, como les digo, les recomiendo porfa que asistan, pues volvemos y repasamos todo desde el principio de semestre. ¿Tienen alguna otra duda? Bueno, parece que no. Entonces, Profe, sí, qué pena. Dime. ¿Podrías repetir otra vez cuáles eran los dibujos? Listo. Uno de ovario,
donde por favor incluyan allí el desarrollo de los oocitos o de los óvulos. Bueno, es que vimos cuando era primario, cuando era primordial, todo eso, entonces por favor ubiquen dentro de un mismo ovario, yo creo que pueden ubicar oocitos primarios, cuerpo blanco, corpus albicans, ¿recuerdan eso? Y hasta un cuerpo lúteo, lo podemos ubicar ahí, ¿listo? Con sus partes bien diferenciados, recuerden que el ovario tiene corteza y médula. El otro dibujo es del testículo, entonces en el testículo por favor ubiquen los túbulos seminíferos, células de Leydig, células de Sertoli, el epidídimo, también allí. Y el último que les dije fue el de glándula mamaria, entonces por favor incluyan cómo se ve los adenómeros, cómo es una glándula tubuloalveolar. Esos serían todos los dibujos. Por favor incluyan por lo menos el de glándula mamaria, lo que sería el ducto, el alveolo, el ducto intralobulillar, interlobulillar y el ducto galactóforo, por lo menos. Estos serían esos 3 dibujos. Más los anteriores, ¿no? ¿Tienen alguna otra duda? No, profe, por el momento no. Listo, bueno. Entonces, muchísimas gracias por la atención. Quedo muy pendiente si alguno necesita monitoría. Como les digo, desde hoy a las 7 de la noche ya tenemos tiempo. Me escriben y confirmamos por ahí. Listo para revisar el ABP. Les deseo una feliz tarde y nos estamos viendo en estos días. De nuevo, la práctica con ustedes es hasta el 12, o sea, el sábado 12. Esto sería la primera. Feliz tarde para todos. Vale, profe, muchas gracias. Vale, Gracias. profe. Gracias, profe.